principales obstáculos es la calidad del tratamiento, es decir, el paciente, sobre todo los familiares, acuden buscando la ayuda de un profesional que muchas veces se siente abrumado ante la imposibilidad de tratar a estas personas, o bien porque no han tenido la formación suficiente o simplemente porque no saben manejar la orientación conductual que puedan requerir o los diferentes aspectos que pueda requerir el paciente a la hora de su manejo clínico. Yo creo que realmente los obstáculos con los que se enfrentan son un poco la pena social, ¿no? Y cuando llegan a un sitio el que les pongan una etiqueta, y eso a veces no todo el mundo lo lleva bien. Bueno, los pacientes con TEA al final tienen un trastorno neurológico y eso les hace tener, en la mayoría de los casos, hipersensibilidades, más que miedo, molestias a los ruidos muy fuertes, los olores, las luces, y luego además es un grupo de pacientes que no viene solamente diagnosticado como trastorno del espectro autista. Entonces tenemos un conglomerado muy grande de enfermedades raras que cursan con trastorno del espectro autista. Entonces, hablar de adaptaciones clínicas como tal dependerá también mucho de la edad de ese paciente. En niños pequeños, la adaptación clínica, amoldarnos al paciente es más fácil o más sencillo porque bueno, tenemos sistemas de PAPUS, que son sistemas de contención para poder hacer una técnica de restricción física si fuese necesario, pero evidentemente nuestros pacientes pequeños con trastorno autista se van a convertir en adultos. Entonces, realmente la adaptación tiene que pasar por ir haciendo anticipaciones de lo que se va a hacer en la consulta diaria para que el paciente aprenda a venir sin que haya que hacerle nada. O sea, nosotros tenemos que intentar que la prevención sea el mejor tratamiento que le podamos dar, que no tengamos que hacer realmente ningún tratamiento invasivo a estos pacientes y adaptar, pues eso, intentar adaptar a las citas. Lo mejor sería a primeras horas de la mañana, cuando la clínica está más tranquila, que no hayan tantos ruidos, porque por contra, si nos esperamos a la última hora de la tarde, que sería la otra opción, nuestros pacientes ya están muy cansados y además han estado muy motivados a nivel neuromotor, tanto de cansancio físico como de cansancio neurológico. Entonces necesitamos que el paciente venga en unas condiciones que nos permita trabajar con ellos. Pues mira, te agradezco muchísimo la pregunta porque creo que lo fundamental sería tener en cuenta que estos pacientes necesitan una atención integral 360. Es decir, el paciente va a venir probablemente con una edad pediátrica a la consulta, va a pasar a una edad adolescente y va a pasar posteriormente a la edad adulta. Eso implica que va a tener, en el caso de los pacientes con trastornos del espectro autista sin patologías sistémicas asociadas, tienen la misma necesidad de tratamientos odontológicos que el resto de la población. Va a interferir en los casos en los que tengamos alteraciones neurológicas, alteraciones sistémicas, pero en este caso los profesionales deberían de estar formados 360 grados. Y eso hoy en día es un poco más difícil porque la especialización está muy en boga y es necesaria, ¿no? Lo que hagas, hazlo muy bien. Entonces yo creo que el que va a tratar este tipo de pacientes, lo primero es que esté preparado para ello. Y si no está preparado un profesional para atender a este paciente, vale la pena que lo remita a un compañero que sí que lo esté y pueden trabajar juntos. O sea, no tenemos por qué hacer packs individuales. Yo puedo hacer la orientación conductual de este paciente, yo te puedo ayudar a conseguir que el paciente se siente, que abra la boca, y tú a lo mejor hacer la parte prostodóntica o la parte periodontal, que a lo mejor requiera cosas que el odontólogo general no pueda realizar por falta de conocimientos o habilidades de técnica manual. Pero lo importante realmente sería tener siempre la perspectiva de que nuestros pacientes tienen que tener una integración 360 de todas las disciplinas odontológicas. Son los más importantes en esto, porque paciente y odontólogo va a ser al final emisor y receptor, ¿no? Pero en este caso esa comunicación muchas veces está sesgada, porque nuestro paciente no tiene capacidad comunicativa. Entonces, mi consejo es que todos aquellos cuidadores, todos aquellos padres deben de estar siempre presentes en la consulta odontológica, porque es una manera de poder realmente garantizar que la información llega y llega bien, que las pautas llegan y llegan correctamente, y luego son ellos los que van a tener que hacer realmente el esfuerzo. Nosotros solamente vamos a hacer la parte fácil, pero el 24/7 son los padres y cuidadores realmente los que tienen que velar por ello. Y por tanto,
su papel no es que sea fundamental, es que es el papel, o sea, realmente son los protagonistas, aunque el resultado se lo vaya a llevar en este caso nuestro paciente, pero realmente sin ellos no podemos trabajar, o sea, son nuestra mano izquierda en el caso de que tengamos que trabajar con las dos manos, no podemos trabajar sin ellos. La respuesta es un poco complicada, porque el paciente con TEA no es un paciente con un perfil establecido, entonces hay tantas variaciones que realmente la investigación tendría muchísimas limitaciones, pero creo que lo fundamental sería empezar por investigar en este tipo de pacientes, ¿no? Son pacientes que requieren difícil hacer estudios con ellos porque el manejo no es simple, porque no todos tienen un mismo patrón por el que poder hacer los grupos, no los puedes hacer por edad porque tampoco los puedes hacer por capacidad comunicativa, entonces, porque la comunicación al final te va a dar, en este caso, la edad cronológica de tu paciente o la capacidad intelectual de tu paciente. Y lo primordial sería empezar por investigar, con sesgos o sin sesgos, pero investigar. Se investiga poco en las enfermedades minoritarias y bueno, pues a mí me gusta siempre destacar que enfermedades minoritarias sumadas hacen un buen porcentaje de la población, o sea, un 10% de la población necesita atención especializada y eso es mucho. Y si es un 10% sobre el cual no se investiga, sigue siendo mucho. Entonces, lo importante sería primero investigar y efectivamente poder integrar todos aquellos avances científicos que nos dan el resto de disciplinas odontológicas a los pacientes con espectro autista, que eso sería lo ideal.